En el video anterior les comentaba que existe el método científico, que es lo que a nosotros nos va a permitir, ¿cierto?, construir el conocimiento científico, que es el que estudiamos en nuestras diferentes disciplinas. En ese momento les comenté que hay modelos más detallados que te permiten saber el proceso de la investigación. Un modelo que a mí me parece bastante interesante es el modelo que plantean los profesores Omar Barriga y Guillermo Enríquez. ¿Ya? Es un modelo que ellos, bueno, existe el artículo, está en internet y les puedo dejar el link para que quien lo quiera revisar en detalle. Existen diferentes modelos que van a tratar de representar el proceso de investigación. Uno de ellos es el rombo del objeto de estudio. Este modelo fue planteado por los profesores Omar Barriga y Guillermo Enríquez y está en un artículo del año 2005. ¿Ya? Un aspecto interesante de este modelo es que plantea que a partir de un objeto externo, el objeto de estudio es aquello que nosotros queremos estudiar. Y lo que ellos plantean es que nosotros pasamos por un proceso en el que definimos a partir de un objeto externo, vamos a seguir una serie de pasos y etapas hasta llegar a una representación de ese objeto. Este punto es bastante interesante porque hablan de una representación y este es un acto de humildad muy interesante que hay que hacer durante el proceso de investigación en el entendido de que nunca vamos a lograr tener una idea absoluta, 100% cierta de lo que existe allá afuera. Siempre ese objeto externo va a depender de nuestros procedimientos y herramientas que nosotros usemos para medirlo, ¿ya? En este caso, yo me voy a plantear una pregunta respecto de cómo es la obesidad en la región del Biobío, ¿ya? Para fines de ejemplificar. Entonces, estos autores dicen que en primera instancia, lo primero que nosotros tenemos que hacer, y lo representan con la sigla TMEF, es revisar la literatura existente sobre el tema de investigación que nos interesa. Esto es similar o lo mismo que hablar de un marco referencial o un estado del arte. ¿Qué significa esto? Significa que yo tengo que recopilar todas las investigaciones previas que hablen sobre la obesidad en la región del Biobío, ¿ya? Y eso tiene que hablarse desde diferentes perspectivas. La T representa lo teórico, cómo se define teóricamente la obesidad en otras investigaciones. Lo metodológico, qué herramientas han usado para operacionalizar, qué diseños han usado para operacionalizar lo que es la obesidad, insisto, en otras investigaciones y a qué resultados han llegado. La F también puede ser llamada como cosmovisión. Es importante reflexionar en algunos temas de investigación en el entendido de que desde dónde se está hablando el tema. Un ejemplo independiente sería hablar, por ejemplo, de eutanasia desde una institución laica o una institución con un fuerte predominio de la religión católica, ¿ya? Por ejemplo. Entonces, no en todos los temas va a ser tan notorio el aspecto filosófico o la cosmovisión. Entonces, este primer eslabón dice que tú para comenzar a construir esta representación del objeto, lo primero que hay que hacer es enfrentarte a la literatura existente sobre el tema que tú pretendes investigar. En este caso, nuestro ejemplo es cómo es la obesidad en la región del Biobío, entendiéndolo como quisiéramos describir. Paso siguiente. Conceptos. Este nivel es similar a hablar del marco teórico, en el entendido que va a ser la definición o las teorías a la base que yo voy a usar para construir mi objeto de estudio. En los conceptos, por ejemplo, yo podría decir la obesidad, habiendo muchas definiciones, yo podría quedarme con la que dice la obesidad se entiende como un índice de masa corporal superior a 30, ¿ya? Eso es a nivel teórico, eso dice teóricamente la definición de obesidad. Al eslabón siguiente vamos a tener variables o casos. Vamos a hablar de variables en la investigación cuantitativa, vamos a hablar de casos en la investigación cualitativa, ¿ya? En este caso, para el concepto IMC, nosotros claramente vamos a necesitar dos variables, que es peso y talla, para construir la variable IMC, ¿ya? Entonces nosotros vamos a necesitar tomar estos valores, que van a ser peso y talla, para poder construir esta idea del IMC, ¿ya? Luego vamos a tener los indicadores.
Un indicador es similar a hablar a una definición operacional. ¿Qué es esto? ¿Cómo yo voy a tomar ese valor de mi variable? ¿Cómo yo voy a saber que la persona pesa tanto y que mide tanto? Aquí en el caso de la obesidad, lo más frecuente es que nosotros utilicemos un tallímetro para obtener la altura de la persona y una balanza, ¿cierto? O una pesa para obtener el peso, ¿ya? Posteriormente, nosotros una vez que tengamos el cómo vamos a tomar esos valores, que es una etapa muy importante de cualquier investigación, es qué me va a indicar a mí el valor de mi variable. Hay que tratar de utilizar herramientas válidas, confiables, con una buena sensibilidad, buena especificidad, dependiendo del tema, ¿ya? Nosotros en esta etapa, ¿cierto? Vamos a lograr llegar a tener algo que vamos a llamar información. ¿Qué es la información? Van a ser unas hojas de registro, unas hojitas, ¿cierto? Donde yo voy a ir ingresando peso y talla de cada persona, en este ejemplo. Entonces la información serían como los cuestionarios respondidos, serían el registro del peso y la talla, pero sostengamos y recordemos que nuestra necesidad aquí no es conocer peso y talla, sino que nosotros queremos saber la obesidad. Entonces para definir la información es como en bruto, ¿ya? Aún no ha sido procesada o codificada, que es lo que dice acá en medio, ¿cierto? Para poder obtener ya el eslabón siguiente lo que nos interesa, que es el dato. A nosotros, ¿qué nos va a interesar en concreto? Nos va a interesar tener un IMC o incluso podemos ir más allá, tener codificado el IMC para poder decir esto en mi planilla, ¿cierto? Para decir esta persona tiene obesidad, esta no tiene obesidad, ¿ya? Para poder después, posteriormente, hacer un conteo. Posteriormente, en el eslabón procesamiento, lo que indica este eslabón es cómo voy a yo trabajar con los datos, qué voy a hacer con esos datos. Y aquí normalmente se declara, por ejemplo, voy a ocupar un software estadístico, es clásico el SPSS, el Stata, el PSPP, etcétera, inclusive el Excel. Entonces uno declara cómo va a procesar los datos. Y aquí uno dice, bueno, lo voy a ingresar a una planilla de Excel y voy a registrar, ¿cierto?, la frecuencia, ¿ya? Por ejemplo. Luego yo voy a tener eso que ya dije que iba a hacer en el eslabón procesamiento, aquí ya lo hice. Y puedo obtener, por ejemplo, en la región del Biobío tenemos una tasa de obesidad, por ejemplo, o una cantidad de obesidad de un 30% de la población mayor a 50 años, por ejemplo, ¿ya? Resultados. Luego vamos a tener el eslabón interpretación. Es cómo yo interpreto estos resultados. Yo podría llegar a decir, por ejemplo, a partir de los datos obtenidos, que el 30% de la población mayor de 50 años es obesa. Eso se corrobora con lo que yo he encontrado en otras investigaciones, que fue lo que yo hice en mi marco referencial o mi estado del arte, ¿ya? Entonces la interpretación es volver a tomar los resultados en relación a las teorías, la metodología y la empiria de otras investigaciones, ¿ya? Para ver si lo que yo encontré se corrobora o no. Y finalmente se realiza una conclusión del proceso donde se puede decir la tasa de obesidad de la región del Biobío es del tanto por ciento y eso responde finalmente a mi pregunta. Esto puede ser extrapolado o no a la población porque en el entendido de que se hizo una buena técnica de muestreo o no, y otras características que vienen a cuestionar, por ejemplo, el diseño de la investigación y cómo yo lo hice. Yo aquí podría decir, sí, ok, pero hoy en día el indicador más importante para obesidad no es el IMC, sino que es, por ejemplo, el porcentaje de grasa corporal, ¿ya? Entonces aquí tenemos un proceso de investigación. Los autores dicen, este es un rombo que se basa en dos mitades, digamos. La primera mitad es un proceso analítico en el que yo principalmente recolecto información, primero desde la teoría y luego desde las propias personas, voy a medirlas y a pesarlas, en el caso del ejemplo, y después tenemos un proceso sintético en el que yo, a partir de un proceso de codificación de la información, que era mi información en bruto, digamos, mis datos aún no codificados, es decir, transformados a que esto significa obesidad o no, paso a un proceso sintético en el que voy a reconstruir nuevamente hasta llegar nuevamente a cuestionarme en torno a la teoría original. Eso es lo que plantean estos autores.
El rombo del objeto de estudio entonces es un modelo que nos permite entender el proceso de la investigación enfocándonos principalmente en estos aspectos que vienen acá, que quizás es lo más novedoso de este modelo en relación a otros. Da mucho énfasis a que dependiendo de cómo tú definas teóricamente, porque pueden haber muchas definiciones, qué variables elijas, cómo operacionalizas esas variables, cómo recolectas esa información, cómo la procesas, cómo haces los resultados, etcétera, dependiendo de todas estas etapas, yo voy a tener una representación mejor o peor de mi objeto de estudio.